Nos encontramos en el Museo Nacional de Arte, en una de las salas donde se halla la pieza Malgré tout del escultor acalitense Jesús Fructuoso Contreras. Digo su nombre completo porque usualmente se le conoce como Jesús F. Contreras. Es una de las piezas más hermosas del arte mexicano, más legendarias, y su título, Malgré tout, a pesar de todo, proviene de la leyenda de que Contreras la hizo cuando ya había perdido el brazo derecho, lo cual es una hermosa leyenda que se encargaron de propagar Amado Nervo y sus demás compañeros con la mejor de las intenciones, pero en la historia del arte mexicano no se le hace ningún favor a Contreras diciendo que hizo la pieza con una sola mano. Yo más bien interpreto el título con las palabras de Justo Sierra cuando contemplaba la escultura y la veía como un símbolo del propio México, el país joven, atado y sin embargo hermoso, pleno, rotundo, joven, dispuesto a levantarse a pesar de las cadenas que mantienen a la figura femenina atada a la tierra. Esta escultura fue plenamente realizada en 1898, cuando ya había perdido el uso del brazo derecho Jesús F. Contreras, se le hizo una amputación total y ahora se encuentra en este edificio maravilloso, el antiguo Palacio de Comunicaciones, y resulta interesante pensar que el propio año 1904, en que Contreras muere a los 36 años de edad, comienza a construirse este edificio de comunicaciones que después se convirtió en el Museo Nacional de Arte. No es una exageración decir que Malgré tout, a pesar de todo, es la pieza que simboliza la madurez estética de un escultor que murió a los 36 años. Esta pieza, él la esculpe cuando tiene 32 años de edad, y como era común en la época, como lo ha estudiado la historiadora del arte Patricia Pérez Walters, las piezas primero se hacían en arcilla y después el trabajo lo realizaban los que tallaban el mármol, lo cual no obsta para considerar esta pieza maravillosa de la autoría de Jesús F. Contreras. En 1900, durante la exposición de México en París, Contreras es representado por 3 esculturas, por 3 piezas definitivas de su producción. La Malgré tout, la escultura que hace sobre Carmen Romero Rubio de Díaz, la esposa del presidente, y el grupo escultórico que ahora podemos admirar antes estaba en la Alameda, ahora está, por desgracia, en el centro de la ciudad de Saltillo. Digo por desgracia porque antes tenía este prado que permitía observarla hasta el final del recorrido y ahora está totalmente ahogada por otras imágenes visuales y también que atacan a los demás sentidos. Y por eso está tan maravilloso tenerla, la Malgré tout, en un museo a la vista de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la escultura, por supuesto, que también tiene que habitar la calle, tiene que formar parte del ciudadano, como lo demuestra las numerosas esculturas de Contreras en el Paseo de la Reforma. Piezas que vemos sin mirar. Yo invito a los espectadores a que algún día, algún domingo, hagan el recorrido de Reforma y miren con detenimiento las estatuas y se van a encontrar con que las más propositivas, las más audaces, las mejor logradas, las que captan al personaje en el momento culminante de su actuación en la historia, en la vida, son obra de Jesús F. Contreras. Es una lástima que él hubiera muerto a los 36 años
insisto, murió en la plenitud de su trabajo creador. Más que un artista, fue también un héroe cultural, un representante de lo que era el artista en ese momento. Él logró establecer la Fundición Artística Mexicana para crear la gran ruta heroica que a lo largo del Paseo de la Reforma diera la idea de los héroes en bronce. En este sentido quiero recordar una anécdota que cuenta Zayas Enríquez en su biografía sobre Benito Juárez. Cuando Juárez llega a Veracruz, protegido por el gobernador Gutiérrez Zamora, que era un hombre alto, rubio, Juárez de pronto estaba en medio de Gutiérrez Zamora y otra figura igualmente hercúlea, blanco, casi rubio, y en medio Juárez pequeño, moreno, y de pronto dijo el niño Zayas: mira papá, parece una escultura de bronce en medio de dos esculturas de mármol. Y el padre le contesta: efectivamente, hijo, pero recuerda que el bronce dura más que el mármol. ¿Qué quiero decir con esto? Que en su corta vida, a pesar de su corta vida, Contreras logró dejarnos muchísimas esculturas en bronce. Varias de ellas dialogan con el ciudadano por la calle, como sucede con la gran ruta heroica de la Reforma, como sucede con la escultura ecuestre de Jesús González Ortega en la ciudad de Zacatecas, o como ocurre con la extraordinaria pieza igualmente ecuestre del general Ignacio Zaragoza en la ciudad de Saltillo. Pero aquí nos encontramos frente a una pieza en mármol que ha resistido el paso de los años y que fue ejemplo para muchos jóvenes artistas de la época. La mujer yacente, la mujer aparentemente derrotada. Hay que recordar que a fines del siglo XIX había una cruzada misógina en contra de la liberación femenina, de tal manera que la mujer yacente se convierte en un tema de muchos escultores, como sucede con Arnulfo Domínguez en la tumba de Julio Ruelas, que muere en 1907, o con la obra que también se encuentra en este museo, Después de la orgía. Es decir, pero el modelo indiscutible es la pieza titulada Malgré tout de Jesús F. Contreras, el único artista latinoamericano de su tiempo que obtuvo la Cruz de la Legión de Honor debido a sus méritos artísticos.